Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Yo hoy tenía previsto empezar con una editorial hablando de Schopenhauer, del velo de malla que impide a la gente ver lo que hay detrás de la ley de restauración de la naturaleza. Está bien siempre empezar una editorial citando a Schopenhauer, pero es que en eso va el Tribunal de Cuentas y nos enteramos de que el Tribunal de Cuentas de la señora Chiclano, es decir, esta autoridad puesta ahí por el pacto PSOE-PP, ¿verdad?, ocultó en su informe final 748 millones de euros del COVID. 748 millones de euros sin justificar que el Tribunal de Cuentas ignoró. Lo cual sería como para que ese tribunal estallara en pedazos, porque la única función del Tribunal de Cuentas precisamente es que eso no pase. Y es muy interesante porque esto, sumado a lo que hemos visto esta mañana en las Cortes y a lo que vamos viendo en la prensa y tal, nos empieza a ofrecer una imagen bastante exacta de lo que hay detrás del caso Koldo, que no es el caso Koldo, que no es el caso Ábalos, que probablemente ni siquiera es el caso Sánchez, sino que va muchísimo más allá, y va mucho más allá también del desfalco económico. Hay ciertas cosas que conviene recordar. Conviene recordar que cuando empezaron las primeras alarmas, y en Italia ya estaban muy mal, aquí en las Cortes, PP, Vox y Ciudadanos pidieron medidas y el gobierno las ignoró. Conviene recordar que Vox pidió cerrar aeropuertos y el gobierno les llamó fascistas, como lo hacen siempre con Vox. Conviene recordar que cuando empezaron los primeros casos, que no eran uno o dos, como decía el señor Simón, hubo dos comunidades autónomas que fueron la de Madrid y la del País Vasco, que pidieron al gobierno que les dejara cerrar y no se les dejó. Tuvieron que tomar medidas por su propia cuenta. Conviene recordar que cuando, ante la evidente falta de material, las comunidades autónomas, todas ellas, pidieron al gobierno que les dejaran comprar, el gobierno, el ministro Illa, Salvador Illa, dijo que de ninguna manera, que mando único, que era él y que no se compraba nada. Conviene recordar que cuando la Unión Europea se ofreció a prestar material, el gobierno sanitario, mascarillas, todas esas cosas, ¿verdad?, el gobierno de España dijo que tampoco, que se encargaban ellos de centralizar. Se nos ha olvidado todo eso, ¿verdad? Pero pasó. Y ahora empezamos a entender por qué pasó. Pasó porque el gobierno, o sus aledaños, o lo que fuere, había montado una estructura para hacer negocio con ese material. Es alucinante. Es alucinante. Esta mañana en las Cortes se hablaba de la cuestión y el gobierno decía lo mismo. La culpa, mira Ayuso, y ya está. Incluso han denunciado la corrupción de Vox, que no gobierna en ningún lado ni tiene ningún caso. En fin, cosas así. ¿Dónde están exactamente? Es evidente que están ocultando algo. De momento estamos sobre el trampantojo del torero, o sea, Ábalos, que se coloca en la plaza, y el tío torea de salón, que hay que verlo. Pero todo lo que hay detrás empieza a oler muchísimo peor que un mero caso de corrupción económica. Así que atentos a sus pantallas. Hoy precisamente el programa lo empezaremos con alguien que ha sido protagonista esta mañana en las Cortes, Pepa Millán, la portavoz de Vox. Lo veremos.